Muy buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Súper, mil gracias. Mil gracias. Muy bien. No veo a Duan, eh, pero creo que vamos a iniciar a tiempo. Duan, ¿estás por acá? Creo que no. Bueno, falta un minuto. Así que déjenme valido. Yo creo que vamos a arrancar a tiempo por respeto a todos los que ya están acá.
Ok, ya Duan sí está con nosotros ya. Bueno. Bueno, muy bien. Hola David, ¿cómo estás? Duan, qué gusto saludarte, ¿cómo vas? Todo muy bien, excelente. Qué bueno. Bueno, saludamos también a todos nuestros asistentes. Vamos a continuar entonces con la segunda sesión del día, el tema ciberdecepción, enfrentando al delincuente en su propio campo. Nos acompaña David Pereira, él es el presidente y CEO de SecPro Security Professionals. David, te agradecemos mucho por estar con nosotros en este summit y antes de entrar contigo y con la presentación, siempre le recordamos entonces a todos nuestros asistentes que formulen sus preguntas, inquietudes, comentarios en la pestaña de Discuss o Q&A. Ahí pueden escribir cualquier comentario que tengan sobre la charla, preguntarle a David cualquier duda que tengan y la leeremos al final. Una vez termine David con su presentación, vamos entonces y pasamos a leer las preguntas en la parte final de la sesión. Con esto entonces yo me retiro, te dejo David con la presentación, se ve perfecta, la estoy viendo bien, Excelente. te escucho también bien, entonces podemos arrancar. Adelante, David. Buenísimo. Mil gracias, Duan. Eres muy amable. Mil gracias a todos los que están conectados en este momento, de pronto interrumpiendo su lunch para acompañarnos. Mil gracias de verdad. El día de hoy quiero charlar con ustedes acerca de un tema muy interesante, que es la decepción o la ciberdecepción. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente estamos volviéndonos muy acostumbrados a ver que a las empresas las atacan, que nos roban información. No sé si vieron lo que pasó con SolarWinds, lo que ha pasado con Facebook, lo que ha pasado con Microsoft. Cada día vemos en el noticiero que hubo filtraciones, que les robaron los datos, que se vuelve a lo normal. Acaba de pasar con una empresa que vende ciberseguridad. Es una empresa, es chistoso porque se vuelve terrible también, pero para mí es un poco gracioso que una empresa como, por ejemplo, Qualys, que vende tecnologías de detección de vulnerabilidades, los vulneraron. Entonces, esto es un llamado de atención bien interesante para que entendamos que nadie está exento. Nadie está totalmente protegido contra un ciberdelincuente que esté motivado, ¿verdad? Entonces se vuelve algo que nos debe preocupar, ¿verdad? Pero que nos debe ocupar más. Entonces la conferencia del día de hoy va orientada a esto, a qué podemos hacer para que no se nos vuelva paisaje la actividad del ciberdelincuente. Quiero que demos una mirada un momento a esta diapositiva y tratemos de entender qué es. Es básicamente un plano de un castillo. Es un castillo que fue edificado en 1280. ¿Y por qué traigo un castillo el día de hoy? Se preguntarán ustedes si estamos hablando de la modernidad, del futuro, de lo que va a pasar. Bueno, traigo un castillo porque básicamente estamos haciendo hoy en ciberseguridad lo mismo que estábamos haciendo en 1280. Tratar de poner muros muy gruesos, tratar de poner muros muy altos y tratar de poner fosos con cocodrilos o con cualquier tipo de animal peligroso o venenoso, con el objetivo de que quien se meta al pozo o al foso antes de entrar al castillo, pues se hunda o algo lo pique, lo muerda o se lo coma. Eso es lo que estamos haciendo y nada ha cambiado. Estamos haciendo cosas 800 años después, o bueno, un poco menos de 800 años después, de la misma manera, ¿verdad? Al menos 720 años después. Entonces, ¿cómo nos defendemos actualmente? Tratamos de poner capas. Hay de hecho un concepto que se llama defensa en profundidad que no hemos podido evitar que la gente siga usando. ¿Qué es lo de defensa en profundidad? Vas poniendo, digamos que lo que más proteges es lo que está aquí en el centro, lo que ustedes pueden ver, si ven mi mouse, sí. Y vamos poniendo capas encima, ¿no? Entonces le ponemos seguridad de datos, luego le ponemos seguridad para aplicaciones, luego le ponemos una capa afuera que es seguridad en la estación de trabajo que la persona utiliza, seguridad en la red por medio de lo que nos conectamos, que ahora es mucho más difícil porque como estamos en pandemia, pues las personas muchas siguen en teletrabajo, estamos trabajando desde nuestros hogares con incluso la máquina que teníamos en nuestra casa, que obviamente no estaba tan preparada para poder conectarse de manera segura a la red corporativa, pero es lo que hay que hacer para poder operar. Y afuera ponemos redes perimetrales o seguridad perimetral donde ponemos IDS, firewalls, mecanismos de DLP, de Data Leak Prevention o Data Loss Prevention para tratar de detectar si alguien se está robando nuestros datos y evitarlo. Al final, capas y capas y capas que
Si de verdad funcionaran, pues no tendríamos el problema que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el enemigo ya está adentro? Y no estoy diciendo que las personas que trabajen con nosotros sean el enemigo. No, no, no. Con esto estoy diciendo que ya un enemigo haya logrado infiltrar a alguien dentro de la organización. ¿Ves? Entonces, si todo esto sirviera, si todo esto fuera efectivo, no tendríamos esto. Esto lo tomé hace un par de días y son de las brechas más grandes que ha habido en ciberseguridad en el mundo. Pero esto sigue creciendo día a día. Mira, en 2020, 420 millones de datos se filtraron de Facebook. 250 millones, es que estamos hablando de millones, cientos de millones de datos de personas se filtraron de Microsoft, de Oxidata, de Capital One, 100 millones de datos de personas, donde tenemos direcciones, cuentas de ahorro, cuentas bancarias, o tenemos, por ejemplo, nombres de familiares, edades, fechas de nacimiento, por supuesto. Toda esta información que de alguna forma podría utilizar un atacante, ya sea para adivinar una contraseña o por hacerse pasar por ti, para sacar una nueva cuenta, para sacar o generar algún tipo de procedimiento, un pasaporte, etc. Entonces, si lo que venimos haciendo sirve, ¿por qué vemos esto? Y se va actualizando día a día a Canva, a Dubsmash, a SolarWinds. SolarWinds fue terrible. SolarWinds, yo he tenido en otras conferencias el gusto de acompañar a algunos de ustedes y he hablado del peligro en la cadena de suministro. Lo que pasó con SolarWinds fue muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de un software orientado al monitoreo de nuestra seguridad a nivel corporativo, se filtró o se inyectó un contenido malicioso que le permitió a los atacantes espiar a grandes compañías del mundo y al gobierno, o bueno, muchos gobiernos del mundo, entre otros al gobierno norteamericano. Entonces, lo que venimos diciendo, no estoy tan loco, primero que todo, y dos, lo que venimos haciendo no funciona. Definitivamente no funciona. Entonces, ¿cuál es la realidad incómoda que tenemos el día de hoy? Que los adversarios que tenemos cada vez son más hábiles, más sofisticados, más inteligentes, más creativos, más indetectables. Lo que pasó con SolarWinds es un llamado de atención muy fuerte. Como les digo, es un software de monitoreo de seguridad que nos serviría para saber si algo malo está pasando. Y mira, lo infiltraron. Entonces, dado todos estos factores, pues bueno, entonces viene el problema, ¿y ahora? ¿Qué podemos hacer? Y me encanta esta frase y por eso la traigo a colación. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto. Y eso es lo que venimos haciendo en ciberseguridad. Seguimos comprando las mismas tecnologías, seguimos implementando de la misma manera, seguimos usando defensa en profundidad. Pero ven acá, si sabemos que no funciona, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Si sabemos que al final un delincuente motivado va a lograr violar nuestra ciberseguridad. Entonces el cambio es lo que tenemos que hacer algo diferente, enfrentar al enemigo de una manera distinta, porque lo que venimos haciendo no sirve. Entonces el cambio. Aquí les traigo dos, digamos, sugerencias. La primera, el primer cambio que deberíamos hacer es asumir la brecha, olvidarnos un poco del esquema de defensa en profundidad y comenzar con el tema de asumir la brecha. ¿Qué es esto de asumir la brecha? Esto fue creado por Deborah Plunkett, no se me ocurrió a mí, tristemente no fui yo el creador, fue Deborah Plunkett, una persona, una ingeniera a cargo de la parte de seguridad de la NSA, de la seguridad documental de la NSA. Y esto surge después de la brecha de Edward Snowden, probablemente ustedes recordarán el nombre, una persona que estaba dentro de la NSA y que decidió filtrar información privilegiada y confidencial del gobierno norteamericano. Entonces, ¿en qué consiste el tema de asumir la brecha y cuál es la diferencia con lo que venimos haciendo? Asumir la brecha nos lleva primero que todo a cambiar la mentalidad o como se dice en inglés el mindset, el cómo pensar, el cómo enfrentar las cosas a nivel mental. Se toman a las personas como el elemento primordial de la ciberseguridad. Así debe ser. La ciberseguridad no solamente se puede basar en tecnología, en aparatos, se tiene que basar en las personas, porque al final son las personas las más atacadas cuando un ciberdelincuente está tratando de violar la seguridad de una entidad. Las políticas y los procesos le ayudan a esas personas, que son el objetivo principal o el foco principal, les ayudan a proteger mejor la información. Los enmarcamos dentro de un marco de operación, de manera, digamos, de ciberseguridad, de una operación segura. Y la tecnología es el cuarto nivel, no el primero, el cuarto. Entonces, ya que entendemos que podemos hacer un cambio y que
El asumir la brecha sería una forma un poco más proactiva de entender cómo manejamos nuestra ciberseguridad. Pues hablemos de la ciberdecepción. ¿Qué es decepción o deception en inglés a nivel de mi campo, de mi nivel de ciberseguridad? Es básicamente mostrarle algo al delincuente que realmente no existe, que realmente no es así. ¿Ves? Así como vemos a veces una foto de una mujer hermosa y luego ya vemos un poco la transformación y vemos cómo es en real o cómo es en realidad. Bueno, de la misma manera podemos hacerlo en ciberseguridad. Es asombroso lo que pueden hacer estas coreanas, ¿verdad? Es lo mismo, podemos hacer algo asombroso con nuestro campo de ciberseguridad. Entonces la ciberdecepción básicamente son un grupo de técnicas y mecanismos que nos permiten realizar ciberdefensa de manera proactiva basándonos en engañar a nuestro atacante, engañar al ciberdelincuente, engañar al adversario. Hay un ciclo muy interesante que es el ciclo ODA, que se utilizó primero en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y luego se llevó a todas las fuerzas. Es un ciclo donde ODA quiere decir observar, orientarse, decidir y actuar. 4 cosas. Y nuestra ciberseguridad la podemos basar en esas 4 cosas. De hecho, grandes SOCs y CSIRTs, entidades del mundo, utilizan el ODA como ciclo a nivel de análisis. En el observar lo que hacemos es tratar de visibilizar y monitorear qué está pasando. Conocer qué es lo normal que ocurre en mi infraestructura tecnológica, cómo puedo capturar y detectar los eventos anormales y cómo afino, cómo voy ajustando con afinamiento granularmente lo que va pasando en mi entorno para saber qué es normal y qué es anormal de la manera más rápida posible. Es decir, detección temprana. Orientarnos. ¿Qué está pasando? ¿Hay otros afectados con base en lo que me está pasando? ¿Cuál es la causa raíz de lo que me está ocurriendo? ¿Y cuál es el impacto, qué alcance tiene lo que me está pasando? ¿Qué repercusiones podría tener si me está pasando algo? Luego tomar la mejor decisión, la mejor solución con el menor daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apagar el servidor, pero no, imagínate, nuestra presencia web, nuestra reputación, todo se vería afectado. Entonces, ¿qué hago? ¿Coloco seguridades en este momento que debería haber tenido antes? ¿Qué hago? Entonces, al final tendremos que buscar las menores consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y con base en eso, actúo, hago. Entonces, remedio, recupero, hago una respuesta a incidentes y bueno, alimento mi base de datos de lecciones aprendidas para que si alguien nos ataca de la misma manera en un futuro cercano, pues sepamos qué debemos hacer. Entonces, dentro de este esquema, lo que tratamos de hacer, ya si lo llevamos a ciberdecepción, es ganar tiempo y conocimiento sobre el atacante. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Entonces, detecto las anomalías y ralentizo el accionar de mi adversario. Él no va a saber que ya lo detecté. Él no va a saber que yo estoy monitoreando lo que él hace. Y de esa manera me oriento, gano conocimiento acerca de sus técnicas, voy a poder saber si es un hacker de élite, si es un monstruo que está detrás del teclado en el otro lado y que o el grupo de personas que me está atacando son unos genios informáticos que tienen mi red de rodillas o que ya se están robando mi información y yo no voy a poder hacer nada o voy a poder hacer algo y voy a poder contrarrestarlos. O de pronto es un niño de 14 años al otro lado del mundo que se encontró un servidor vulnerable en mi red y está mirando, escarbando, explorando un poco. Eso nos va a permitir identificar el nivel del adversario. Vamos a poder identificar lo que se llaman las TTP, técnicas, tácticas y procedimientos. Lo que el adversario hace en contra nuestra. Lo puedo identificar, saber quién es, dónde está. Y hacer lo que se llama técnicamente el decloaking. Cloak, probablemente si hay algún fan aquí de Star Trek o similar, cuando se ve en inglés, cuando las naves se vuelven invisibles, eso se llama cloaking. El decloaking es desinvisibilizarlas, es decir, quitarle ese manto de protección gracias a la anonimidad o a la oscuridad de las redes a ese atacante y saber quién es, dónde está, qué está haciendo, qué tecnología tiene. Eso nos ayuda a actuar y decidir, ¿verdad? De una forma un poco más asertiva, más precisa, mejor orientada. Muy bien. Entonces, el mensaje que les traigo hoy es, ¿por qué no más bien cercar al enemigo? ¿Ves?
En un SOC, en un Security Operations Center, que es normalmente el grupo de personas que contratamos para que estén monitoreando nuestra red, para que estén monitoreando nuestra infraestructura, lo mismo que se hace en una central de monitoreo para las personas que trabajan, que la mayoría de ustedes probablemente estén en seguridad física, lo mismo que se hace en una central de monitoreo que te alerta si una puerta se abrió o si hubo un movimiento en un área donde debería estar totalmente quieta, etcétera. Pues lo mismo hacemos en un SOC, pero a nivel ciber. Entonces, en un SOC estamos en capacidad de detectar que alguien está accediendo a una máquina sin autorización o que alguien está probando contraseñas de manera errada, ese tipo de cosas, que alguien está con un usuario probando contraseñas o que alguien llegó y se llevó información de una carpeta compartida. Eso lo detectamos en un SOC. Pero ¿qué pasa? En un SOC tenemos miles, si no cientos de miles de alertas al día. Obviamente los analistas no pueden fijarse en todas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No sería más sencillo contener al adversario en un entorno controlado? Pensemos en una pecera. En una pecera, el pobre pececito que tenemos allí lo podemos ver por todo lado y no hay forma de que tenga privacidad, a menos que se esconda debajo de una piedra o a veces que hay como unas casitas que a veces ponen las peceras. De resto, vamos a poder ver todo lo que él hace. ¿Qué les parece poner al adversario en una pecera y poder ver todo lo que él hace? Normalmente, conocemos algo que es la cadena de destrucción. Esto lo he mencionado en otras conferencias anteriormente. ¿Qué es la cadena de destrucción? Es cómo el adversario nos ataca y todos los pasos que va siguiendo uno a uno hasta que ya logra tener control total de mi infraestructura o logra robarse la información que estaba buscando de mí. Pero nosotros podemos contrarrestar esa cadena de destrucción en cada uno de sus pasos o en cada una de sus etapas. Por ejemplo, hay una parte que es el reconocimiento, es donde el adversario busca información de mí, busca quién trabaja conmigo, mis teléfonos, mis correos electrónicos, nuestros sitios web, todos los servidores que tenemos expuestos al mundo. Ahí podemos definir una estrategia. Y ahora les voy a mostrar un poco más en profundidad de qué hablo. Luego viene weaponization, donde el adversario crea, por ejemplo, un malware específico para mis plataformas. El adversario se dio cuenta que utilizo Windows. Perfecto, entonces él crea un malware solo para Windows. O el adversario se dio cuenta de que utilizo Mac, entonces él crea un malware para Mac. Entonces, ¿qué podemos hacer? Influenciarlo. Obligarlo a que cree una herramienta con base en las plataformas que nosotros le estamos haciendo creer que tenemos. La entrega. Entonces, ¿qué pasa? El adversario nos envía un correo electrónico falso o nos hace una llamada y nos convence de algo. Ya en otras conferencias, algunos, creo que hay personas que han estado en mis conferencias, han visto que yo hago eso. Yo creo un correo electrónico falso y la persona con el solo hecho de hacer clic sobre un enlace, ¡paf!, ya yo tengo control. Entonces nosotros simulamos un entorno amigable para el atacante y le hacemos creer que logró vulnerarnos. Viene la explotación. Aislamos el ataque que está haciendo el adversario. Ya sabemos que estamos bajo ataque, lo aislamos. Viene toda la parte que sigue el adversario de instalar un backdoor, una puerta trasera para poder seguir entrando a nuestra infraestructura cada vez que quiera, establecer un comando y control para enviar órdenes e instrucciones a su malware que logró inyectarnos y tomar la acción. Normalmente el atacante va a tratar de robarnos datos o tratar de controlar nuestra infraestructura. En eso lo que hacemos es monitorear y controlar lo que el atacante hace y le proporcionamos señuelos creíbles, información que él podría llegar a creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto en más detalle? Sencillo. En la fase de reconocimiento, donde el adversario busca información mía, entonces, ¿qué hago? Le doy rangos de direcciones IP falsos o rangos de direcciones IP que yo controlo y monitoreo, por ejemplo. Máquinas señuelo, redes señuelo. No son mis redes reales y tengo monitoreo permanente sobre ellas. Así que si alguien hace algo en contra de una de esas direcciones, pues lo voy a saber muy rápido. Redirección de DNS, que no voy a entrar en detalle técnico así muy profundo, pero digamos que podemos enviarle correo o entregar en el mundo correos electrónicos falsos, donde sabemos que si nos llega un mensaje allí, sabemos que es un atacante que nos está buscando información para entrar. Funcionarios señuelo, funcionarios que realmente no existen en nuestra organización y sabemos que ya si alguien con ese nombre se comunica con nosotros o alguien trata de comunicarse con ese funcionario, sabemos que es un atacante, ya, por defecto. Los archivos robots.txt señuelo. Les hago una demostración de lo que es un robots.txt para que lo entendamos fácil. Normalmente las entidades, las infraestructuras tienen unos archivos en sus sitios web que ayudan un poco para determinar qué quieren mostrar y qué no. Les doy un ejemplo con Bank of America. Bank of America
para que vean una entidad que no es de las entidades pequeñitas, no, estamos hablando del Bank of America. Ellos tienen un robots.txt, como puedes ver. ¿Para qué lo usan? Para decirle a los buscadores como Google, como Yahoo, como Chrome, como Bing, qué van a mostrar y qué no. Entonces, mira, aquí el Bank of America nos dice, no permita ni la carpeta global, ni CFDocs, ni third party, nada de eso. Si alguien está tratando de hacerle tracking a la página, no permita ni AdTrack, ni AdLink, ni Mortgage Network, nada de eso. Si alguien está tratando desde un móvil, por ejemplo, no permita ni Promos Jump desde iPhone, ni Promos Jump desde mobile. Si alguien está tratando de bajar toda la página web del Bank of America, no lo permita. Si hay un crawler que está tratando de descargarse todo el sitio, no permita ni Global ni CFDoc. Aquí está todo lo que Bank of America no permite. Lo que pasa es que los atacantes muchas veces utilizan estos archivos para entender la infraestructura de la potencial víctima y saber, no quieren que yo vea Global, debe haber algo interesante ahí. No quieren que yo vea CFDocs, debe haber algo interesante allí. ¿Ves? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, un archivo robots.txt falso, completamente falso, donde ya yo sé que si alguien está buscando la carpeta que está allí en mi robots, es un atacante. No es algo normal, no es algo bueno. ¿Ya ves? Entonces lo descarto, sencillo. Hay muchas más cosas que puedes hacer, por ejemplo, archivos con metadatos falsos, ya les voy a mostrar, o archivos con credenciales falsas. En la fase 2 de Weaponization, por ejemplo, yo puedo publicar información falsa mía en foros y pongo un correo corporativo que nada más uso para publicar información falsa. Entonces yo digo, mira, es que yo tengo la tecnología, por ejemplo, de cámaras, Hikvision, XYZ, entonces necesito cómo configurar tal cosa de la cámara. Entonces el atacante va a decir, tienen cámaras Hikvision, tal versión, tal serie, tal aparato en específico, o utilizan tal tecnología. Entonces el atacante ya lo va a saber, entonces tú podrías detectar específicamente ataques que vayan orientados contra esa tecnología, la tengas o no, ¿ves? A eso se refiere todo esto de crear un entorno falso para que el delincuente crea que nosotros tenemos determinada infraestructura. Creación de perfiles falsos en redes sociales y publicación de información, ese tipo de cosas. En la fase 3 de explotación, separar totalmente nuestro entorno real de un entorno de decepción, que normalmente le llamamos Shadow Network o Mirror Network. Y creamos una ruta de baja resistencia para el atacante. Entonces, ¿cómo funciona? Sencillo, tú tienes aquí tu red operativa real y una red señuelo totalmente aislada donde hay microvirtualización y microservicios. ¿Qué es esto? Sencillo, no suena un poco complejo, pero en realidad es supremamente fácil. Quiere decir que yo tengo un servidor, que es el servidor de decepción, que está en capacidad de montar en un espacio muy reducido una máquina señuelo que aparenta ser una máquina real, a donde vamos a orientar al delincuente para que la ataque y robe información de ella y haga todo lo que quiera. ¿Ves? ¿Cómo funciona? De esta manera, hay algunos sistemas operativos que ya lo hacen, como Cubes OS, pero la siguiente diapositiva es más práctica. Mira, aquí cómo funciona el tema. Acá se los muestro. ¿Cómo funciona la técnica de decepción? Sencillo. Hay un atacante a través de la internet, pasa mis mecanismos de seguridad, pasa a través de mi firewall y llega a una estación de trabajo, a esta estación ES1. ¿Ves? Entonces, él la logra comprometer. Ya la estación está comprometida. Nosotros detectamos que hay algo anómalo en la estación y lo que hacemos inmediatamente es activar un firewall que no permita que esta estación comprometida se comunique de nuevo con el atacante. Y activamos un firewall que bloquee la comunicación de la estación con el resto de la red. La aislamos de manera inmediata. Luego lo que hacemos, después de haber aislado la máquina comprometida, conectamos al servidor de decepción y le decimos al servidor de decepción, mónteme una máquina igualita a esa, pero con parámetros falsos. Entonces el Deception Server se conecta o monta rápidamente esta máquina virtual, esto es cuestión de segundos en la tecnología que tenemos actualmente, y crea una estación creíble con parámetros idénticos a la estación que el atacante vulneró. Lo que hacemos luego es permitirle el tráfico al atacante desde su red hacia la máquina falsa. Ya él no va a tener acceso hacia la máquina real. No, es la máquina falsa que es la pecera donde nosotros vamos a ver todo lo que él va a hacer. Entonces, luego, lo que hacemos es implementar técnicas de decepción, como por ejemplo, tokens falsos, hash en enlaces, por ejemplo, hash en archivos. Por ejemplo, les muestro algo muy sencillo.
yo tengo una página acá donde si alguno de ustedes me hace el favor, si alguno de ustedes se siente caritativo y de buen corazón, va a poder conectarse a ese enlace. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, desde mi celular. Y van a ver, no es nada infeccioso, no es nada malo, no. Simplemente voy a poder saber la dirección IP de ustedes, qué tecnología están usando en su celular o en su computador. Y voy a poder saber, por ejemplo, el sistema operativo, cosas muy simples. Miren, les voy a mostrar, yo lo voy a hacer desde mi celular para que vean que pues yo confío en mí, sería el colmo, ¿no? Entonces, pues si alguno de ustedes lo quiere hacer, sería genial, le agradecería muchísimo. Si no, está bien, no pasa nada. Le creo un enlace, se llama stopify.co y aparentemente es un archivo PDF, como puedes ver. Entonces, mira, le digo /KTY1LB.pdf. A ver, eso los debería llevar simplemente a ver, no, espérate, como que cometí un error en el enlace. Bueno, lo voy a hacer clic en el enlace desde mi propia máquina para que lo vean. Lo voy a abrir desde mi propia máquina, lo copio. Es más, voy a poner en el chat. Ah, mil gracias, ya me hizo el favor Sandra, qué linda. Igual, mira, lo voy a validar por si acaso. Lo voy a pegar allí, por si acaso. Mil gracias, de verdad. Y mira, yo también lo voy a visitar para que vean que no me da miedo. Y mira, lo visito y va a abrir la página de mi compañía. No es nada malicioso, simplemente va a abrir la página de mi compañía. Ya está. Lo genial acá es que, mira, ya yo puedo ver, si yo refresco aquí, ya yo puedo ver todas las personas que se conectaron. Miren todos los que me ayudaron. Desde Bogotá, Colombia, este soy yo. Desde México también se conectaron, desde Culiacán. Estas son las IPs de los celulares que se conectaron o las tecnologías que se conectaron. Mira, en este caso, por ejemplo, la persona que me hizo el favor en Colombia se conectó probablemente desde un celular, un iPhone, muy probablemente por lo que estoy viendo aquí, o está usando, no tiene que ser un iPhone, muy probablemente, su dirección IP, los navegadores que tiene, sabemos que está en la compañía Comcel. Si pido más información, pues es básicamente lo mismo. El ISP es Comcel. La persona que me ayudó desde México está en Alestra, usó también un iPhone, ¿verdad? Y aquí lo vemos. O la persona en Bogotá se conectó desde un Mac. ¿Ya ven? Entonces, puedo saber un poco de la tecnología que se está conectando a un enlace específico. Mira, ya otras personas se conectó desde Bogotá y así sucesivamente. Lo hice muy liviano para que vean que puedo, digamos, capturar información sencilla, pero obviamente puedo capturar información mucho más profunda. ¿Ves? Con algo tan sencillo como un enlace. Puedo también, por ejemplo, crear un documento falso. ¿Ves? Entonces, ¿cómo funciona? Yo le permito el paso al delincuente hasta mi estación de trabajo, falsa, entonces le entrego un documento de Word, de Excel, un documento de Word como este, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Un documento de Word, voy a abrir, mira, aquí ya se abrió. Acabo de abrir un documento, ya les muestro, acabo de abrir un documento de Word que dice este documento contiene información confidencial. Y lo que pasó es que ya yo recibí un correo electrónico diciéndome, mira, ya les muestro, por aquí debe estar, alguien acaba de abrir el documento. Alguien acaba de, aquí está, este es de HTTP, entonces voy a refrescar el correo. Ya llegó. Entonces puedo ver que me dice, mire, alguien abrió un documento, este documento fue abierto por Word, la dirección IP, Mozilla, bla, 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 toda la información. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué hago? Yo simplemente espero que el delincuente se conecte, yo pongo aquí mis documentos falsos y se los entrego al delincuente. Cuando el delincuente los abra, ya yo lo tengo, ya yo sé quién es, dónde está ubicado y todo lo demás. ¿Ya ves? Todo lo puedo hacer con un PDF, con un archivo de Word, con una imagen, con cualquier cosa. Entonces ya yo lo geolocalizo, sé cuál es su sistema operativo, qué navegador usa y bueno. Entonces el objetivo es presentarle un entorno creíble y seguro al delincuente, presentarle un paraíso que él crea que me tiene vulnerado, que tiene vulnerados nuestros dispositivos y que haga todo lo que se le ocurra, mientras nosotros lo analizamos, mientras nosotros entendemos qué está haciendo y le damos lo que él cree que se llama dwell time. Dwell time es como tiempo de pozo. A nivel de ciberseguridad, el dwell time es cuánto tiempo un delincuente puede estar conectado con nuestra infraestructura y robarnos datos. Mientras él cree que está teniendo un dwell time, nosotros recabamos inteligencia acerca de él. ¿Ven? Normalmente aquí el adversario hace el primer movimiento, nosotros contrarrestamos y limitamos lo que él hace,
lo obligamos a revelar qué es lo que quiere hacer, detectamos sus técnicas, tácticas y procedimientos, lo obligamos a comportarse como nosotros queremos y monitoreamos lo que hace y aprendemos de él. Eso es decepción o cyber deception. Obviamente esto involucra una planeación, tenemos que fijar unos objetivos, tenemos que definir cómo vamos a actuar, pues hay que hacer una planeación completa, ¿no? Es un tema de que se genera una consultoría para lograrlo, pero pues es mucho más efectivo que lo que venimos haciendo ahora. Entonces, vamos a entender cómo la decepción puede mejorar o impactar positivamente nuestro entorno. ¿Ya ves? Para crear el escenario, pues tenemos que entender cuál es nuestra superficie de ataque, cuáles son nuestras vulnerabilidades, cómo podría el atacante violar nuestra seguridad y qué métodos y herramientas usaría. Conociendo eso, definimos toda nuestra estrategia de ciberdecepción. Mensaje final, es hora de hacer un cambio definitivo, pasar de ser una presa a ser un cazador. Yo creo que todos estamos aburridos y cansados de estar a merced de los delincuentes. El mensaje es, hagamos algo, hagamos el cambio, utilicemos ciberdecepción. Enfocar un enfoque o adoptar un enfoque proactivo, menos enfocado a proteger, más enfocado a detectar. Y disminuir ese tiempo que transcurre entre el momento de que alguien detecta una brecha y comienza a usarla y que nosotros nos demos cuenta. Si logramos disminuir ese tiempo de detección, va a ser mucho más efectivo nuestro esquema. Con una brecha los segundos cuentan porque la información ustedes saben que trafica inmediatamente a la velocidad de la red que estemos utilizando. Es en segundos. Los segundos en una brecha cuentan. Esto era lo que tenía para el día de hoy comentarles. Les agradezco muchísimo la deferencia, su atención, su amabilidad, todos los likes que me han puesto allí, que se ven muy bonitos cuando llueven los likes. Es así. Mil gracias. Estoy a su disposición para sus preguntas. Gracias, David. Muchísimas gracias por la presentación. Con todo gusto. Mil gracias a ustedes. Excelente. Por aquí tenemos un comentario de José Luis Ordóñez. Dice, el arte de la guerra se basa en el engaño. Así es. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Así es. Sun Tzu. Claro, José Luis, exactamente es eso. Y esto es un libro no de este siglo, sino estamos hablando de un libro milenario. Así es. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos unos minuticos ahí adicionales para responder sus inquietudes. David, mientras tanto, si alguien más se anima a formular alguna pregunta ahí en la pestaña de Discuss, estuviste participando en nuestro artículo especial sobre infraestructuras críticas y hubo un punto que me llamó mucho la atención que comentaste sobre infraestructuras críticas y era que mencionabas que se ha hecho muy poco en seguridad porque las fábricas se preocupan más por otros nichos que son, digamos, más fáciles de acceder con sus soluciones. Así es, eso es correcto. Eso es bastante polémico también. Duan, lo que pasa es que es como cuando tú quieres lanzar un producto al mercado. ¿Qué buscas tú? Que te lo compre la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, a ver, si comparas cuántos clientes habrá para un Rolls Royce a cuántos clientes habrá para un Spark, pues guardadas las proporciones, ¿no? Los dos son vehículos, te llevan y te traen, obviamente uno con más lujo que el otro, pero los dos cumplen la misma funcionalidad. Pero hay un mercado de nicho súper pequeñito de las personas que pueden comprarse un Rolls Royce y un mercado de millones de personas que por fortuna podrían comprarse un Spark. Lo mismo pasa desafortunadamente a veces con los fabricantes de ciberseguridad. Se enfocan en los mercados más grandes y a veces los mercados de infraestructura crítica, que son mucho más pequeños y mucho más de nicho, Sí. Los abandonan un poco. Bueno, tenemos otra pregunta, otro comentario. Jorge Camelo dice, David, esta proactividad puede ser un poco complejo de realizar para empresas Prime con poco presupuesto. Realmente no, Jorge. Es una muy buena pregunta y no, mira. Acá no estamos hablando de que la decepción tengas que implementar una cantidad de tecnologías enormes. Tú puedes comenzar en pequeño, como por ejemplo montar archivos falsos dentro de tu infraestructura y que solamente tú y el área de tecnología lo sepan y que en el momento de que alguien abra ese archivo en un lugar del mundo diferente de tu compañía lo vas a saber. Y eso no tiene un costo, eso tiene un costo de cientos de dólares o incluso decenas de dólares, no más que eso, ¿ves? Entonces, no se necesita una inversión tan enorme. Tú puedes comenzar en pequeño y luego ir creciendo en tu esquema de decepción, sin inconveniente alguno. Excelente. Muchas gracias a Jorge por la pregunta y a José Luis también por sus intervenciones.
Bueno, David, para cerrar, no sé si estuviste en el panel, pero creo que una de las conclusiones fue también algo que nos mencionas en el artículo y era el tema de la capacitación al ser, al humano, para que la tecnología funcione de la mejor manera y creo que esta parte de tu conferencia también se debe tener mucho en cuenta esa parte. Así es, las personas son el centro de todo. Las personas son las que utilizan las tecnologías día a día y son las personas las que normalmente son más atacadas por los ciberdelincuentes. Si logramos robustecer ese eslabón, que muy erradamente siempre se le dice, es que el usuario es el eslabón débil. No, yo siempre he querido tratar de romper esa imagen y crear el nuevo paradigma. Las personas son la primera línea de ciberdefensa, tanto de las instituciones o empresas como de sus familias. Entonces, si capacitamos a las personas, los delincuentes van a tener un espacio de acción mucho más pequeño. Excelente, David. Pues bueno, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por acompañarnos acá en este Summit y seguramente vamos a contar contigo en otros eventos de este tipo. Muchas gracias, Cada David. vez que me quieran invitar va a ser un honor acompañarlos. Mil gracias a todos por sus opiniones, por su cariño. Un abrazo enorme. Mil gracias. Claro, David, te comprometo ahí a que de pronto le respondas al usuario, a Jorge, en la pregunta que tiene sobre un libro de recomendación para entrar al mundo de la ciberseguridad. ¿El mío? Para entrar en las críticas. Tengo que pensarlo, ¿eh? Te lo contesto por Twitter. Igual el tuyo también se lo puede recomendar, no hay problema. Sí, te contesto por Twitter. Vale. Mil gracias. Ahí está. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Ya vamos entonces a pasar con la siguiente sesión, el tema de por qué monitorear y controlar infraestructuras críticas. Por Marcos Ábalos, eres el Country Manager de Software. Entonces, ya vamos a pasar entonces con la charla de Marcos a continuación. Muchas gracias a todos por haber estado en esta presentación y los invitamos obviamente a que nos acompañen en la siguiente sesión. Gracias.